Bienvenidos a Relatos Escalofriantes. Esta noche te traigo historias que han aterrorizado a México durante generaciones. Brujas y encuentros sin explicación. Antes de comenzar, más de la mitad de ustedes aún no están suscritos. Quiero pedirte un favor. Si te gusta el terror, suscríbete y deja tu like. Es gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más historias como estas. Ahora sí, comencemos. En los pueblos de la sierra, donde las montañas abrazan las casas de adobe y las noches caen como un manto negro sobre la tierra, existen historias que las abuelas cuentan en voz baja. Historias que muchos prefieren no creer, porque aceptarlas significaría aceptar que el mal camina entre nosotros, disfrazado, esperando el momento perfecto para atacar. Esta es una de esas historias. Una historia que le sucedió a María Hernández, una mujer que vivía en un pequeño pueblo de la Sierra de Guerrero y que jamás imaginó que su peor pesadilla estaba viviendo justo al lado de su casa. María era una joven madre de 23 años. Había nacido y crecido en ese mismo pueblo, entre el olor a tierra mojada y el canto de los gallos al amanecer. Conocía cada piedra del camino, cada árbol que daba sombra en las tardes calurosas. Su esposo, Roberto, trabajaba en el campo desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba detrás de las montañas. Eran una familia humilde pero feliz, y hacía apenas 3 semanas que habían recibido la bendición más grande de sus vidas. La pequeña Juana había llegado al mundo una madrugada de octubre, cuando la luna llena iluminaba el cielo como si quisiera darle la bienvenida. Era una bebé hermosa, de mejillas redondas y ojos negros como la noche. María la cuidaba con devoción. La amamantaba cada 3 horas y la arrullaba hasta que se quedaba dormida. Para ella, no existía nada más importante en el mundo que esa criatura frágil que dependía completamente de su protección. La casa de María era pequeña, de paredes de adobe y techo de lámina. Tenía 2 cuartos, una cocina con fogón de leña y un patio donde criaban algunas gallinas. No era mucho, pero era su hogar. Lo que María no sabía era que su casa estaba siendo observada, que alguien había notado la llegada de la bebé y esperaba el momento adecuado. Junto a su casa, separada apenas por un camino de tierra, vivía doña Lorena. Era una mujer que ya había cumplido los 70 años, de espalda encorvada y manos arrugadas como corteza de árbol viejo. Siempre vestía de negro, con un rebozo que le cubría la cabeza y parte del rostro. Sus ojos eran pequeños y brillantes, como los de un animal nocturno. Lorena vivía sola desde hacía muchos años. Nadie en el pueblo recordaba que alguna vez hubiera tenido familia. No hablaba con los vecinos, no iba a las fiestas del pueblo, no asistía a la iglesia. Salía de su casa solo cuando era necesario, siempre al caer la tarde, y regresaba antes de que oscureciera completamente. Los niños del pueblo le tenían miedo. Decían que si pasabas cerca de su casa podías escuchar ruidos extraños, como murmullos o cantos en un idioma que nadie entendía. Las madres regañaban a sus hijos cuando hablaban de doña Lorena, diciéndoles que no inventaran cosas, que la pobre mujer solo era vieja y solitaria. Pero en el fondo, muchas de esas madres también sentían un escalofrío cuando la veían pasar. María nunca le había prestado mucha atención a su vecina. La había visto algunas veces, siempre de lejos, siempre en silencio. Roberto le había comentado que era mejor no molestarla, que la gente mayor a veces prefería estar sola, y María había aceptado esa explicación sin cuestionarla. Tenía cosas más importantes en qué pensar, como cuidar de su hija recién nacida. Todo comenzó una noche de luna menguante, cuando el viento soplaba con fuerza haciendo que las láminas del techo crujieran. María había acostado a la pequeña Juana en su cuna, una caja de madera que Roberto había construido con sus propias manos. La bebé había comido bien y se había quedado dormida casi de inmediato. María aprovechó para lavar algunos pañales en una tina con agua fría, mientras Roberto dormitaba en la hamaca del patio, agotado por el trabajo del día. Serían cerca de las 10 de la noche cuando María escuchó el primer llanto. Al principio pensó que era normal, que quizás Juana tenía hambre o el pañal mojado. Se secó las manos en el delantal y entró al cuarto. La bebé lloraba con fuerza, agitando sus bracitos en el aire. María la cargó, la revisó, pero todo parecía estar bien.
No tenía fiebre. El pañal estaba limpio. Había comido hacía apenas 2 horas. Sin embargo, la niña no dejaba de llorar. Intentó calmarla acunándola, cantándole bajito, pero nada funcionaba. Juana lloraba como si algo le doliera, como si algo le diera miedo. María comenzó a sentir una angustia en el pecho. Nunca había visto a su hija así. Roberto se despertó con el ruido y entró al cuarto. La bebé seguía llorando sin parar. Su carita se había puesto roja del esfuerzo. Fue entonces cuando escucharon el ruido en el techo. Un sonido fuerte, como si algo pesado hubiera caído sobre las láminas. María y Roberto se quedaron inmóviles, mirándose el uno al otro. El ruido se repitió, esta vez acompañado de un arañar metálico, como si algo con garras caminara sobre el techo de su casa. Roberto salió al patio con una linterna en la mano. Alumbró hacia el techo, pero no pudo ver nada desde abajo. El ruido continuaba, ahora más insistente, pasos lentos, pesados, de un lado a otro del techo. María abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo cómo su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. La bebé seguía llorando, pero ahora su llanto era diferente, más agudo, más desesperado. Entonces escucharon un graznido. Un sonido horrible que hizo que a María se le erizara la piel. No era el canto de un gallo ni el chillido de un pájaro común. Era algo gutural, rasposo, como si el animal que lo producía tuviera la garganta llena de tierra. Roberto reconoció ese sonido de inmediato. Era el graznido de un guajolote, pero más fuerte, más profundo, como si el animal fuera mucho más grande de lo normal. En ese momento, don Ernesto, el vecino que vivía del otro lado de la calle, salió corriendo de su casa con una lámpara de mano. Era un hombre de unos 50 años, de bigote espeso y voz ronca. Había escuchado los ruidos y el llanto de la bebé desde su casa. Cuando llegó al patio de María y Roberto, alumbró hacia el techo y lo que vio lo dejó paralizado. Sobre las láminas del techo había un guajolote enorme, pero no era un guajolote común. Era del tamaño de un perro grande, con plumas negras que brillaban con un tono verdoso bajo la luz de la lámpara. Sus ojos eran rojos, como brasas encendidas, y su pico estaba abierto, mostrando una lengua oscura y larga. El animal los miraba fijamente, sin moverse, como si los estuviera desafiando. Don Ernesto gritó, intentando espantar al animal. Roberto buscó piedras en el patio y comenzó a arrojárselas, pero el guajolote no se movía. Permanecía ahí, sobre el techo, graznando de vez en cuando, con esos ojos rojos clavados en la ventana del cuarto donde María sostenía a su bebé. Parecía saber exactamente dónde estaba la niña. Parecía estar esperando algo. María estaba aterrada. Había escuchado historias sobre brujas que se convertían en animales para hacer el mal, pero siempre había pensado que eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños. Ahora, viendo a esa criatura sobre su techo, mientras su hija lloraba desconsoladamente, comenzó a creer que quizás esas historias no eran solo inventos. Don Ernesto le dijo a Roberto que fuera a buscar ayuda, que llamara a más vecinos. Roberto corrió calle abajo golpeando puertas, despertando a quien pudiera. En pocos minutos, 5 hombres más llegaron con palos, machetes y lámparas. Todos alumbraron hacia el techo, pero lo que vieron los dejó sin palabras. El guajolote seguía ahí, inmóvil, observando. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar oraciones. Otros hicieron la señal de la cruz. Sabían que eso no era normal. Sabían que estaban frente a algo que no debería existir. Uno de los hombres, don Jacinto, que era el más viejo del grupo, sugirió que prendieran fuego a unas ramas y las agitaran para espantar al animal. Así lo hicieron. Consiguieron leña seca, la prendieron y comenzaron a agitar las llamas cerca del techo. El guajolote finalmente se movió. Dio unos pasos hacia atrás, graznó con furia y entonces, de un salto, se lanzó del techo y desapareció en la oscuridad de la noche. Los hombres lo persiguieron con las lámparas, pero era demasiado rápido. Se perdió entre las sombras del monte como si se hubiera evaporado. María entró a su casa temblando. Juana finalmente había dejado de llorar, pero ahora estaba extrañamente callada,
con los ojos cerrados y la respiración débil. María intentó amamantarla, pero la bebé no respondía. No abría la boca, no buscaba el pecho. Roberto entró y al ver a su hija así sintió que el mundo se le venía encima. La tocó, le habló, pero la niña permanecía inmóvil, como si estuviera en un sueño muy profundo. Don Ernesto les dijo que tal vez deberían llevarla con doña Remedios, una curandera que vivía en el otro extremo del pueblo. Pero ya era muy tarde, pasaba de la medianoche, y el camino era largo y peligroso en la oscuridad. Decidieron esperar hasta el amanecer. María se quedó despierta toda la noche, sosteniendo a su hija, rogando a todos los santos que conocía para que la niña estuviera bien. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo, María notó algo que le heló la sangre. En el cuello de Juana, justo debajo de la oreja, había una pequeña marca, una herida diminuta, como la picadura de un insecto, pero de la cual había brotado una gota de sangre seca. María gritó. Roberto se acercó y también la vio. No era una picadura común. Era una perforación limpia, como si algo hubiera succionado la sangre de la bebé. Corrieron a la casa de doña Remedios. La curandera, una mujer de 60 años con el cabello completamente blanco y manos suaves, examinó a la niña en silencio. Su rostro se fue poniendo más y más serio. Finalmente, miró a María y le preguntó si había visto algo extraño la noche anterior. María le contó todo: el llanto, el ruido en el techo, el guajolote gigante con ojos rojos. Doña Remedios cerró los ojos y suspiró profundamente. Entonces les dijo algo que María y Roberto nunca olvidarían. Les dijo que en el pueblo había una bruja que tomaba la forma de guajolote para alimentarse de la sangre de los recién nacidos, que esa bruja había vivido entre ellos durante años, ocultándose, esperando, y que cuando encontraba a un bebé vulnerable, en una casa sin protección, atacaba. María preguntó quién era. ¿Quién en el pueblo podía ser capaz de algo así? Doña Remedios no quiso decir nombres, pero miró hacia el camino que llevaba a la casa de doña Lorena. María entendió de inmediato. Recordó cómo su vecina siempre salía al caer la tarde y regresaba antes del amanecer. Cómo nunca hablaba con nadie. Cómo los niños le tenían miedo sin razón aparente. Doña Remedios les dio unas hierbas y les indicó cómo hacer limpias para proteger la casa. Pero su voz no sonaba esperanzada. Les dijo que cuando una bruja lograba alimentarse de un recién nacido, el daño ya estaba hecho. La criatura comenzaría a debilitarse poco a poco, hasta que su pequeño cuerpo ya no pudiera resistir más. María no quiso creerlo. Durante los siguientes días intentó todo para que Juana mejorara. La amamantó cada hora, le hizo las limpias que doña Remedios le había enseñado, le rezó a todos los santos, pero la bebé no respondía. Cada día estaba más pálida, más débil. Ya no lloraba, ya no movía los brazos, solo respiraba, lenta y superficialmente, como si estuviera a punto de apagarse. Roberto quiso ir a confrontar a doña Lorena, pero María lo detuvo. Sabía que si realmente era una bruja, enfrentarla podría traer más desgracias a su familia. Los hombres del pueblo también lo sabían. Nadie se atrevía a acusarla directamente. El miedo era más fuerte que la rabia. Una semana después de aquella terrible noche, la pequeña Juana dejó de respirar. Fue en la madrugada, entre los brazos de María, que había pasado toda la noche en vela vigilándola. Un momento la bebé estaba ahí, y al siguiente simplemente se fue, sin un último llanto, sin una última mirada. María no gritó, no lloró de inmediato. Solo se quedó ahí, sosteniéndola, sin poder aceptar que su hija se había ido para siempre. El pueblo entero lloró la pérdida. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie hablaba de ello abiertamente. En el velorio, doña Lorena no apareció. Su casa permaneció con las puertas y ventanas cerradas, como siempre. Algunos dijeron que la habían visto salir al anochecer, caminando hacia el monte con su rebozo negro. Otros juraron haber escuchado graznidos en la oscuridad, cerca del cementerio. María nunca volvió a ser la misma. Sus ojos perdieron el brillo. Su sonrisa desapareció.
Roberto intentó consolarla, pero él también cargaba con un dolor que no tenía nombre. Se mudaron del pueblo meses después, buscando empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esa casa, lejos de esa vecina, lejos de esos recuerdos. Pero el dolor los siguió a donde fueran. Doña Lorena continuó viviendo en su casa junto al camino. Los años pasaron y ella seguía ahí, siempre solitaria, siempre silenciosa. Cada vez que nacía un bebé en el pueblo, las madres se aseguraban de proteger sus casas con cruces, con ramas de ruda, con oraciones, pero de vez en cuando, en las noches sin luna, alguien reportaba haber visto un guajolote enorme caminando sobre los techos, y a la mañana siguiente, alguna madre encontraba a su bebé más pálido, con una pequeña marca en el cuello, porque las brujas no mueren como la gente común. Siguen ahí, esperando, alimentándose, ocultándose entre nosotros. Y mientras haya recién nacidos indefensos, mientras haya noches oscuras y casas sin protección, seguirán haciendo lo que han hecho durante siglos. La pequeña Juana nunca tuvo oportunidad. Su vida apenas comenzaba cuando le fue arrebatada por algo que nunca debió existir. Y María, su madre, tuvo que cargar con ese dolor el resto de sus días, sabiendo que el mal vivía justo al lado de su casa y que nadie pudo detenerlo. Así termina esta historia, sin justicia, sin esperanza, solo con la advertencia de que en los pueblos de la sierra, donde la noche cae como un manto negro, las leyendas son reales y el mal camina entre nosotros. En los pueblos de San Luis Potosí, donde las calles empedradas guardan secretos de siglos pasados y las noches caen pesadas sobre las casas antiguas, hay historias que la gente prefiere contar en voz baja, historias que pasan de abuelos a nietos, que se susurran en las cocinas mientras el café se enfría, que se cuentan cuando el viento golpea las ventanas y hace crujir las puertas. Son historias que muchos quieren olvidar, pero que persisten, porque el mal que describen nunca se fue realmente, solo se escondió, esperando. Esta es la historia de Juan Morales, un hombre que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad de San Luis Potosí, en la zona cercana al barrio del Saucito. Juan había nacido ahí, al igual que sus padres y sus abuelos antes que ellos. Conocía cada calle de tierra, cada casa de adobe, cada árbol que daba sombra en las tardes. Era un hombre trabajador de 32 años, que se ganaba la vida cultivando maíz y frijol en una parcela que había heredado de su padre. No pedía mucho de la vida, solo quería tranquilidad para él y su familia. Juan estaba casado con Lucía, una mujer de 28 años, de sonrisa dulce y manos trabajadoras. Se habían conocido en una fiesta del pueblo cuando ambos eran apenas adolescentes, y desde entonces no se habían separado. Lucía era una mujer devota, que nunca faltaba a misa los domingos y que siempre llevaba su rosario en el bolsillo del delantal. Juntos habían construido una vida modesta pero feliz en una casa pequeña, de 2 cuartos y techo de tejas rojas, ubicada en la orilla del pueblo, donde los terrenos comenzaban a convertirse en milpas y el monte se acercaba peligrosamente. Hacía apenas un mes que habían recibido la bendición más grande de sus vidas. Su hijo, al que llamaron Miguel, había nacido una madrugada lluviosa de septiembre. Era un bebé sano, de mejillas rosadas y manos pequeñas que se aferraban a los dedos de su padre con una fuerza sorprendente. Juan lo miraba dormir durante horas, maravillado de que algo tan pequeño y frágil pudiera ser suyo. Lucía lo cuidaba con devoción absoluta, lo amamantaba cada 3 horas, le cambiaba los pañales con paciencia infinita, le cantaba canciones de cuna que su propia madre le había enseñado. La casa de Juan y Lucía estaba rodeada de otras viviendas similares, pero con suficiente distancia entre ellas como para que cada familia tuviera su privacidad. A unos 50 metros, hacia el lado donde el camino se convertía en veredas de tierra, vivía una mujer que todos conocían como Doña Petra. Era una anciana que nadie sabía realmente cuántos años tenía. Algunos decían que 70, otros que 80. Había quien juraba que ya pasaba de los 90. Su piel era como cuero viejo, arrugada y manchada por el sol. Sus ojos eran pequeños,
hundidos en las cuencas, pero brillaban con una intensidad que incomodaba a quien los miraba directamente. Doña Petra vivía sola desde hacía tantos años que nadie en el pueblo recordaba si alguna vez había tenido esposo o hijos. Su casa era de adobe, con paredes descarapeladas y ventanas siempre cerradas con tablones de madera. El patio estaba lleno de hierbas que ella misma cultivaba, algunas conocidas, otras que nadie había visto antes. A veces se le veía salir al atardecer, con un canasto bajo el brazo, caminando hacia el monte para recoger plantas. Regresaba siempre antes de que oscureciera completamente, arrastrando los pies por el camino de tierra, con la espalda encorvada y el rebozo negro cubriéndole la cabeza. Los niños del pueblo le tenían un miedo inexplicable. Cuando la veían pasar, corrían a esconderse detrás de sus madres o se metían a las casas hasta que ella desaparecía de vista. Las mujeres mayores regañaban a los pequeños, diciéndoles que no fueran maleducados, que doña Petra era solo una anciana inofensiva que prefería estar sola. Pero en el fondo, muchas de esas mismas mujeres sentían un escalofrío cuando la anciana pasaba cerca. Había algo en ella que no era normal, algo en la forma en que miraba, en cómo se movía en silencio, como si flotara sobre el suelo en lugar de caminar. Juan nunca le había prestado mucha atención a su vecina. La había visto algunas veces, siempre de lejos, y había intercambiado algún saludo cortés cuando se cruzaban en el camino. Lucía, por su parte, había intentado ser amable con la anciana al principio. Le había llevado tortillas recién hechas cuando se mudaron a esa casa, pero doña Petra apenas había abierto la puerta, había tomado las tortillas sin decir gracias y había cerrado de nuevo. Después de eso, Lucía había decidido no molestarla más. Todo comenzó a cambiar cuando nació Miguel. Al día siguiente del parto, cuando Lucía aún estaba débil y descansaba en la cama con el bebé en brazos, Juan salió al patio a darles de comer a las gallinas. Fue entonces cuando notó que doña Petra estaba parada junto a la cerca que separaba sus propiedades. La anciana lo miraba fijamente, con esos ojos pequeños y brillantes. Juan sintió un escalofrío, pero intentó ser educado. Le dijo buenos días. Doña Petra no respondió de inmediato. Se quedó ahí parada, inmóvil como una estatua, mirando hacia la casa. Entonces, con una voz rasposa que parecía salir desde muy adentro de su garganta, le preguntó si era cierto que había nacido un bebé. Juan confirmó que sí, que habían tenido un hijo varón. La anciana asintió lentamente. Sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa, pero que a Juan le pareció más bien una mueca. Luego, sin decir nada más, dio la vuelta y regresó a su casa arrastrando los pies. Juan entró a contarle a Lucía sobre el encuentro, pero ella estaba tan cansada que apenas le prestó atención. Los primeros días después del parto fueron agotadores. Miguel lloraba mucho durante las noches, y Lucía casi no dormía. Juan intentaba ayudar en lo que podía, pero trabajar en la parcela desde el amanecer lo dejaba exhausto. Aún así, ambos estaban felices. Tenían un hijo sano, una casa donde vivir, comida en la mesa. ¿Qué más podían pedir? Las cosas extrañas empezaron a suceder una semana después del nacimiento de Miguel. Era de noche, cerca de las 11. Juan y Lucía estaban en su cuarto, tratando de dormir mientras el bebé descansaba en una cuna de madera que Juan había construido con sus propias manos. De pronto, Miguel comenzó a llorar. No era un llanto normal, del tipo que indicaba hambre o un pañal sucio. Era un llanto agudo, desesperado, como si algo le causara un dolor terrible. Lucía se levantó de inmediato y lo cargó. Lo revisó, le tocó la frente para ver si tenía fiebre, le revisó el pañal. Todo parecía estar bien, pero el bebé no dejaba de llorar. Lo intentó amamantar, pero Miguel no quería tomar el pecho. Solo lloraba y lloraba, agitando sus bracitos en el aire con la carita roja del esfuerzo. Juan se levantó también, preocupado. Nunca había visto a su hijo así. Entonces escucharon un ruido afuera. Un ruido en el techo de la casa. Era como si algo pesado caminara sobre las tejas. Pasos lentos, arrastrados, que hacían crujir las tejas viejas.
Juan salió al patio con una linterna en la mano. Alumbró hacia el techo, pero desde abajo no podía ver nada. El ruido continuaba, de un lado a otro del techo, justo encima del cuarto donde estaban Lucía y el bebé. Entonces lo escuchó. Un sonido que le heló la sangre. Era como el cacareo de una gallina, pero mucho más fuerte, más grave, más gutural, como si el animal que lo producía fuera del tamaño de un perro grande. Juan conocía todos los sonidos de los animales del campo. Había crecido entre gallinas, cerdos, vacas y burros. Pero ese sonido no era normal. Había algo profundamente equivocado en él. Corrió a la casa de su vecino más cercano, don Alfredo, un hombre de 50 años que vivía con su esposa a unos 30 metros de distancia. Golpeó la puerta con urgencia hasta que don Alfredo salió, adormilado y confundido. Juan le explicó rápidamente lo que estaba pasando. Don Alfredo tomó una lámpara de mano potente y ambos regresaron corriendo a la casa de Juan. Cuando llegaron y alumbraron hacia el techo, lo que vieron los dejó sin aliento. Sobre las tejas rojas había un ave enorme. Parecía un guajolote, pero era mucho más grande de lo normal, del tamaño de un perro pastor. Sus plumas eran negras, tan negras que parecían absorber la luz de la lámpara. Su cabeza estaba cubierta de esas protuberancias rojas características de los guajolotes, pero más grandes, más hinchadas, pulsando como si tuvieran vida propia. Y sus ojos brillaban en la oscuridad con un color rojizo, como brasas encendidas. El animal los miraba fijamente sin moverse, como si los estuviera estudiando, como si supiera exactamente quiénes eran y qué hacían ahí. Don Alfredo gritó, intentando espantarlo. Tomó piedras del suelo y comenzó a arrojárselas, pero el guajolote no se movía. Se quedaba ahí, inmóvil, con esos ojos rojos clavados en la ventana del cuarto donde Lucía sostenía al bebé que no dejaba de llorar. Adentro de la casa, Lucía estaba aterrada. Podía escuchar los gritos de Juan y don Alfredo, el sonido de las piedras golpeando el techo, y encima de todo eso, ese cacareo horrible que parecía venir directamente del infierno. Miguel lloraba con tanta fuerza que Lucía temía que se fuera a ahogar. Lo apretaba contra su pecho, rezando en voz baja todas las oraciones que conocía. Don Alfredo le gritó a Juan que fuera a buscar más ayuda. Juan corrió por el camino de tierra golpeando puertas, despertando a quien pudiera. En pocos minutos, 4 hombres más llegaron con palos, machetes y lámparas. Todos alumbraron hacia el techo. El guajolote seguía ahí, observando. Uno de los hombres, don Martín, que era el más viejo del grupo y había vivido en el pueblo toda su vida, se quedó pálido cuando vio al animal. Comenzó a murmurar algo en voz baja, haciendo la señal de la cruz una y otra vez. Los otros le preguntaron qué pasaba, por qué estaba tan asustado. Don Martín les dijo que eso no era un guajolote común, que había escuchado historias desde que era niño sobre brujas que se convertían en aves para atacar a los recién nacidos, que esas brujas se alimentaban de la sangre de los bebés, chupándola mientras los pequeños dormían. Algunos de los hombres se rieron nerviosamente, diciendo que esas eran solo leyendas de viejas. Pero cuando miraron de nuevo al animal sobre el techo, con esos ojos brillando en rojo y ese tamaño antinatural, las risas se apagaron. Decidieron hacer una fogata. Consiguieron ramas secas, las apilaron en el patio y las prendieron. Las llamas crecieron rápido, iluminando todo el lugar con un resplandor anaranjado. Tomaron palos con trapos en las puntas, los empaparon en aceite y los prendieron fuego. Entonces comenzaron a agitar las antorchas hacia el techo, acercándose peligrosamente al ave. El guajolote finalmente reaccionó. Emitió un graznido ensordecedor, un sonido tan fuerte que hizo que varios de los hombres se taparan los oídos. Luego, de un salto imposible para un ave de ese tamaño, se lanzó del techo y desapareció en la oscuridad de la noche. Los hombres lo persiguieron con las lámparas y las antorchas, pero era increíblemente rápido. Se perdió entre las sombras del monte como si se hubiera evaporado en el aire. Dentro de la casa, en el momento exacto en que el guajolote saltó del techo, Miguel dejó de llorar. De pronto, simplemente se quedó callado.
Lucía lo miró, aliviada al principio, pensando que finalmente se había calmado. Pero entonces notó que algo no estaba bien. De la herida había brotado una gota de sangre que ya se había secado, formando una costra oscura. Doña Remedios se quedó mirando esa marca durante varios segundos. Su rostro se puso grave. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Le preguntó a Juan qué había pasado esa noche. Juan le contó todo con lujo de detalles. El llanto del bebé, el ruido en el techo, el guajolote gigante con ojos rojos, cómo el animal se había quedado ahí parado sin importarle que le arrojaran piedras, cómo había desaparecido en la oscuridad después de que prendieran las antorchas. Don Martín añadió que él había escuchado historias sobre brujas que tomaban forma de aves, pero que nunca había creído realmente en ellas hasta esa noche. Doña Remedios cerró los ojos y suspiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba llena de una tristeza antigua, como si hubiera visto esto antes y supiera exactamente lo que significaba. Les dijo que lo que había atacado a Miguel no era un animal común, era una nahual, una bruja que tenía el poder de transformarse en guajolote para hacer el mal, que estas brujas existían desde tiempos antiguos, desde antes de que llegaran los españoles a estas tierras, que se alimentaban de la energía vital de los recién nacidos, chupando su sangre para mantenerse con vida y con poder. Juan sintió que las piernas le temblaban. Le preguntó quién en el pueblo podía ser capaz de algo así. Doña Remedios no respondió directamente. Se acercó a una de las ventanas de su casa, la que daba hacia el camino que llevaba a la parte más alejada del pueblo, hacia donde vivían Juan y Lucía, hacia donde también vivía doña Petra. La curandera no dijo el nombre, pero su mirada fue suficientemente clara. Don Martín lo confirmó. Dijo que desde que era niño había escuchado rumores sobre doña Petra, que la gente mayor del pueblo, los que ya habían fallecido, solían decir que ella no era una mujer normal, que hacía muchos años, cuando él apenas era un niño, habían pasado cosas similares. Bebés que enfermaban de la noche a la mañana sin razón aparente, animales enormes que aparecían en los techos de las casas donde había recién nacidos, y siempre, doña Petra estaba involucrada de alguna forma, aunque nunca se pudiera probar nada. Don Alfredo preguntó si había algo que pudieran hacer. Doña Remedios se acercó de nuevo a Miguel y lo examinó otra vez con más cuidado. El bebé seguía inmóvil, con los ojos cerrados, respirando tan débilmente que apenas se notaba el movimiento de su pecho. La curandera preparó una mezcla con varias hierbas que tomó de sus frascos. Puso agua a hervir en una olla de barro sobre un pequeño fogón. Cuando el agua estuvo lista, echó las hierbas y dejó que se hiciera una infusión espesa y oscura. Con un trapo limpio, mojó la mezcla y comenzó a limpiar la herida del cuello de Miguel. El bebé no reaccionó, ni siquiera se movió cuando el líquido tibio tocó su piel. Doña Remedios murmuró oraciones en voz baja mientras trabajaba. Oraciones en español mezcladas con palabras en una lengua antigua que ninguno de los hombres reconoció. Luego hizo una cataplasma con las hierbas restantes y la colocó sobre la herida, atándola con una tira de tela. Cuando terminó, le dijo a Juan que tenía que ser honesta con él, que cuando una nahual lograba alimentarse de un bebé recién nacido, el daño era muy profundo, que la criatura no solo perdía sangre, sino también su energía vital, su fuerza de vida, que algunos bebés lograban recuperarse si el ataque no había sido muy fuerte, pero otros simplemente se iban apagando poco a poco, como una vela que se consume hasta que no queda nada. Le dio a Juan un frasco con más de la mezcla de hierbas y le explicó cómo tenía que limpiar la herida cada 4 horas. También le dio un manojo de ruda bendecida y le dijo que lo colgara sobre la puerta de su casa y sobre la cuna del bebé, que prendiera velas blancas todas las noches y que rezara sin parar. Pero su voz no sonaba esperanzada. Sus ojos no mostraban la confianza de alguien que cree que lo que está recomendando va a funcionar. Juan le preguntó directamente. Quería saber si su hijo iba a sobrevivir. Doña Remedios lo miró a los ojos durante largo rato antes de responder. Finalmente le dijo que eso ya no dependía de ella, ni de las hierbas, ni de las oraciones, que dependía de qué tanto daño había hecho la bruja, de cuánta energía le había robado al pequeño Miguel.
y que lo único que podían hacer ahora era esperar y rezar. Juan cargó a su hijo, y los 3 hombres regresaron a su casa. El camino de vuelta se sintió eterno. Cada paso era pesado, cada respiración dolía. Cuando llegaron, Lucía estaba esperando junto a la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Juan le contó todo lo que doña Remedios había dicho. Lucía abrazó a su bebé y comenzó a llorar otra vez, esta vez sin hacer ruido, solo con lágrimas silenciosas que caían sobre la cobija que envolvía a Miguel. Esa noche ninguno de los 2 durmió. Se turnaron para sostener al bebé, para limpiarlo con la mezcla de hierbas, para rezar. Prendieron velas blancas en cada esquina del cuarto. Colgaron la ruda sobre la puerta y sobre la cuna. Hicieron todo lo que doña Remedios les había indicado, pero Miguel no mejoraba. Seguía en ese estado de casi sueño, sin abrir los ojos, sin llorar, sin moverse. Solo respiraba, cada vez más débil, cada vez más espaciado. Al día siguiente, Juan decidió ir a confrontar a doña Petra. Don Alfredo y don Martín intentaron detenerlo. Le dijeron que era peligroso, que si realmente era una bruja podía hacerle daño a él o a su familia. Pero Juan estaba desesperado. Su hijo se estaba muriendo y él no podía quedarse de brazos cruzados. Caminó con determinación hacia la casa de la anciana, con el corazón latiendo con tanta fuerza que sentía que se le iba a salir del pecho. La casa de doña Petra estaba en silencio. Las ventanas seguían cerradas con tablones, como siempre. Juan golpeó la puerta de madera vieja varias veces. Nadie respondió. Golpeó más fuerte, gritó el nombre de la anciana, exigió que saliera. Nada. La casa parecía vacía. Juan rodeó la vivienda buscando alguna señal de que alguien estuviera dentro, pero todo estaba cerrado, sellado. Era como si doña Petra hubiera desaparecido. Regresó a su casa frustrado y más asustado que antes. Si la bruja sabía que él la estaba buscando, si sabía que él sabía lo que había hecho, ¿qué más podía hacerles? Durante los siguientes días, la situación empeoró. Miguel cada vez estaba más pálido. Su piel tomó un tono grisáceo que no era natural. Ya no abría los ojos en absoluto. Su respiración era tan débil que había momentos en que Lucía tenía que acercarse mucho para asegurarse de que todavía estaba vivo. Doña Remedios fue a visitarlos 2 veces. La segunda vez que examinó al bebé, movió la cabeza con tristeza. Le dijo a Lucía que preparara su corazón para lo peor, que Miguel estaba luchando, pero que la batalla estaba perdida, que la nahual le había robado demasiado, que el bebé simplemente no tenía fuerzas para seguir adelante. Lucía se desplomó en el suelo, sollozando, negándose a aceptar lo que estaba escuchando. Una semana después del ataque, en una madrugada fría de octubre, Miguel dejó de respirar. Fue entre los brazos de Lucía, que había pasado toda la noche despierta vigilándolo. Juan estaba dormido en una silla junto a la cama, agotado después de días sin dormir. Lucía sintió cómo el pequeño cuerpo de su hijo se ponía más frío, cómo dejaba de moverse por completo. Lo apretó contra su pecho, meciéndolo suavemente, cantándole en voz baja como si todavía pudiera escucharla. Cuando se dio cuenta de que ya no había nada que hacer, no gritó, no lloró fuerte. Solo se quedó ahí, sosteniéndolo, con las lágrimas cayendo en silencio sobre la carita inmóvil de su hijo. Juan se despertó con el primer rayo de sol y supo de inmediato lo que había pasado. Se arrodilló junto a Lucía y los abrazó a ambos, sin decir nada, porque no había palabras para ese dolor. El pueblo entero se enteró rápidamente. Varios vecinos fueron a dar el pésame. Las mujeres llevaron comida, los hombres ofrecieron ayuda para el velorio y el entierro. Todos sabían lo que realmente había pasado, pero nadie lo decía abiertamente. El miedo era demasiado grande. Si acusaban a doña Petra sin pruebas, si la confrontaban directamente, ¿qué podría hacerles la bruja? Durante el velorio, que se hizo en la misma casa de Juan y Lucía según la costumbre del pueblo, doña Petra no apareció. Su casa permaneció cerrada, en silencio. Algunos dijeron que la habían visto salir al anochecer del día anterior, caminando hacia el monte con su canasto y su rebozo negro.
Otros juraron haber escuchado esa noche el cacareo horrible de un guajolote gigante en algún lugar entre las milpas, cerca del cementerio. Miguel fue enterrado al día siguiente en el pequeño cementerio del pueblo, en una tumba que Juan cavó con sus propias manos. Era una tumba pequeña, del tamaño de una caja de zapatos, porque el bebé apenas había vivido un mes. El padre del pueblo ofició una misa breve. Lucía no dejó de llorar en ningún momento. Juan permaneció estoico, con la mandíbula apretada, sosteniendo a su esposa, pero por dentro sentía que algo en él se había roto para siempre. Después del entierro, la vida intentó volver a la normalidad, pero nada volvió a ser igual. Lucía cayó en una depresión profunda. Ya no salía de la casa, ya no cocinaba, ya no hablaba. Se pasaba los días sentada junto a la ventana, mirando hacia la nada. Juan intentaba consolarla, pero él mismo cargaba con un dolor que no tenía nombre. Seguía trabajando en la parcela porque tenía que comer, porque tenía que vivir, pero lo hacía de forma mecánica, sin encontrarle sentido a nada. Don Martín le contó a Juan que había investigado más sobre doña Petra, que había hablado con algunos de los ancianos más viejos del pueblo, que todavía recordaban historias de hace 50, 60 años. Todos coincidían en lo mismo, que doña Petra había vivido en ese lugar desde siempre, que cuando ellos eran niños, ella ya era vieja, que había rumores de que practicaba brujería, de que se convertía en nahual para alimentarse, pero que nadie nunca había podido probar nada, y los que intentaron acusarla directamente habían sufrido desgracias. Juan preguntó qué tipo de desgracias. Don Martín le contó que hacía unos 30 años, un hombre llamado Tomás había acusado públicamente a doña Petra de ser bruja, después de que su hijo recién nacido muriera en circunstancias similares. Una semana después, Tomás amaneció en su milpa, tirado en el suelo, con la mirada perdida, balbuceando cosas sin sentido. Nunca volvió a ser el mismo. Vivió el resto de su vida como si estuviera en otro mundo, sin reconocer a su familia, sin hablar con coherencia. Había muerto así, años después, sin que nadie supiera realmente qué le había pasado. Esa historia terminó de convencer a Juan de que no había nada que pudiera hacer. Si enfrentaba a la bruja directamente, si la denunciaba con las autoridades, lo más probable es que él también sufriera alguna desgracia. Y Lucía ya había perdido suficiente. No podía arriesgarse a dejarla sola en el mundo. Así que se quedó callado, cargando con la rabia y el dolor, sabiendo que el ser que había terminado con la vida de su hijo seguía ahí, viviendo a unos metros de su casa. 2 meses después del fallecimiento de Miguel, Juan y Lucía decidieron mudarse. No podían seguir viviendo en ese lugar, tan cerca de la mujer que había destruido sus vidas. Vendieron la casa por mucho menos de lo que valía. Empacaron sus pocas pertenencias y se fueron a vivir a otro pueblo, a varias horas de distancia. Buscaban un nuevo comienzo, un lugar donde los recuerdos no los persiguieran constantemente. Pero el dolor los siguió. Lucía nunca volvió a ser la misma, aunque con el tiempo dejó de llorar todos los días, aunque volvió a cocinar y a hacer las tareas del hogar, algo en ella se había apagado para siempre. Juan tampoco pudo olvidar. Cada vez que veía a un bebé recién nacido, cada vez que escuchaba el llanto de un niño pequeño, sentía una punzada en el pecho que lo dejaba sin aire. Doña Petra siguió viviendo en su casa junto al camino. Los años pasaron y ella continuaba ahí, siempre solitaria, siempre misteriosa. Algunos decían que no envejecía, que se veía igual que hacía 20, 30 años. Otros juraban que de noche salía de su casa convertida en ese guajolote monstruoso y volaba sobre el pueblo buscando su próxima víctima. Y efectivamente, cada cierto tiempo, cuando nacía un bebé en el pueblo o en los ranchos cercanos, alguien reportaba haber visto un ave enorme sobre los techos, y a la mañana siguiente, alguna madre encontraba a su hijo más pálido de lo normal, con una marca extraña en el cuello. Algunos bebés sobrevivían, otros no, pero todos en el pueblo sabían qué estaba pasando. Sabían que la bruja seguía alimentándose, seguía robando la vida de los más indefensos. Las madres comenzaron a tomar precauciones. Colgaban rudas sobre las puertas, ponían cruces de palma bendita en las cunas,
Rezaban el rosario todas las noches. Algunas incluso ponían tijeras abiertas en forma de cruz debajo de los colchones de los bebés, porque decían que el acero ahuyentaba a las brujas. Pero nada era completamente efectivo. La Nahual era vieja, era poderosa, y sabía cómo burlar las protecciones. El pueblo vivía con ese miedo constante, un miedo que se había vuelto parte de la vida diaria, como el amanecer o el atardecer. Los niños crecían escuchando las historias, las advertencias. Cuando se hacían adultos y tenían sus propios hijos, repetían las mismas precauciones, las mismas oraciones, esperando que esta vez sí funcionaran, que sus bebés no fueran los siguientes. Pero la bruja seguía ahí, esperando, observando, alimentándose, y así continúa hasta el día de hoy. Porque las brujas no mueren como la gente común, se mantienen vivas con la energía que roban, con la sangre de los inocentes. Pueden vivir décadas, siglos incluso, ocultándose entre la gente normal, esperando el momento perfecto para atacar. Y nadie puede detenerlas, porque cuando alguien lo intenta, ese alguien termina sufriendo consecuencias peores que la muerte. Juan Morales nunca volvió a su pueblo natal. Murió años después, todavía cargando con el dolor de haber perdido a su hijo y no haber podido hacer nada para salvarlo. Lucía lo siguió poco tiempo después, con el corazón roto y el alma vacía. Y doña Petra siguió viviendo en su casa de adobe, con sus hierbas extrañas y sus ventanas cerradas, esperando la próxima luna nueva, la próxima oportunidad, el próximo bebé recién nacido. Porque en los pueblos de San Luis Potosí, donde las noches son largas y oscuras, donde las leyendas son tan reales como el aire que se respira, las brujas siguen caminando entre nosotros, y seguirán haciéndolo mientras haya vida que robar, mientras haya inocentes que no puedan defenderse, mientras el miedo sea más fuerte que el deseo de justicia. Esta es la historia de Juan Morales y su hijo Miguel. Una historia sin final feliz, sin justicia, sin esperanza. Solo una advertencia de que el mal existe, de que vive cerca de nosotros, y de que a veces no hay nada que podamos hacer para detenerlo,